Me borro de Twitter porque es franquista. Me borro de TikTok porque lo controlan los chinos. Me borro de Facebook porque ahora no van a controlar los bulos con mis sensores oficiales. Me borro de Instagram porque es un algoritmo para tontos. ¡Ay! ¡Qué bueno y plural es Blue Sky! Blue Sky es bonito. Una plaga de ratas drogadictas se come pruebas de narcotráfico. Dinero a la basura. Niegan excavar vertedero por disco duro con 8.000 bitcoins perdidos. Florece por primera vez en 15 años la flor del muerto, un augurio de que una nueva era está cerca. Las autoridades belgas suplican a sus ciudadanos que no se coman los árboles de Navidad. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los Minutos del Odio, con Fabián Cebarrio y el auspicio del Arzobispado de Mondoñedo, la Iglesia Anglicana del Segundo Advenimiento de Cristo de Pucallpa, Grindr, la Fundación Reptiliana de Soros y Bill Gates. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Buenas noches y bienvenidos a los Minutos del Odio, el informativo semanal de Fake News para machirulos heteropatriarcas opresores. El hombrecillo naranja ya es presidente del mundo libre y esta vez sin revueltas en el Capitolio porque al fin y al cabo habían ganado los suyos. El momento más cacareado del fin de semana de toma presidencial lo protagonizó Elon Musk. Fue este. Para la rojambre del mundo entero, este gesto solo tiene una lectura. Es, sin el más mínimo atisbo de dudas, el saludo nazi. Y lo cierto es que, si aíslas ese instante concreto, todo parece indicar que después de eso se bajó de la tarima y se fue derechito a hacer pantallas de lámpara con piel judía. Claro que eso mismo puedes pensar de Kamala, de Hillary, de Antonio y su mujer, de Macron o del difuntiño si aíslas esos fotogramas. Incluso puestos a congelar imágenes, esta convertiría a Donald Trump en comunista o a su hijo Barron en un extraño engendro comuno hitleriano. Sin embargo, no vamos a quedarnos en la imagen congelada, vamos a ver la secuencia completa. I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Mi corazón va con vosotros, mi corazón va con vosotros. Y otra cosa que quiero que analicen es la gestualidad de Elon Musk. A poco que escarbes, se hace evidente que el gesto de Elon Musk pretendía de algún modo enviar toda su energía, toda su gratitud de su corazón a la audiencia. Sin embargo, este gesto es torpe y extraño. Es algo relativamente común en personas aquejadas del trastorno del espectro autista. En el caso de Elon Musk, es más que evidente la presencia de problemas en la planificación motora, lo que se conoce como dispraxia, que lo lleva a tener un discurso atropellado y a desarrollar movimientos patosos. No todos los afectados por el síndrome de Asperger lo tienen, pero muchos sí, y a él, chico, le ha tocado. Les voy a mostrar un gesto, en cambio, que sí que no es casual, que sí que representa lo que quiere representar, y esta vez sin el más mínimo atisbo de dudas, y que no tiene su origen en las dificultades motrices de su protagonista. Este gesto es el símbolo de un régimen que acabó con la vida de 20 millones de personas. Y la canción que cantan estos subnormales tan alegremente fue hasta 1944 el himno de la Unión Soviética, durante la Gran Purga que se llevó por delante a más de 600.000 personas. El Holodomor, que dejó morir de hambre a 7 millones de ucranianos, la colectivización forzosa o los tiempos del Gulag, en el que la palmaron 2 millones de hambre, torturas y frío. Dicho lo cual, los rojos me podéis comer los huevos por debajo del culo. ¡Taxis! ¡Ay, no! ¡Estaba llamando un taxis, ¡Estaba llamando un taxis! Bueno, pues a raíz del dudoso gesto de Elon Musk, muchos rojos han resuelto que este es el momento para abandonar Twitter.
El más llamativo ha sido el caso de Lady Paro, por coincidir en el espacio-tiempo con una condena por su oscurantismo en algo tan sensible para la opinión pública como son los ingentes gastos en viajes, comidas y hoteles cargados al erario. En lo que atañe al hombrecillo naranja y Borbonia, mientras el flamante presidente del mundo libre firmaba como un poseso decretos y más decretos, dejó pasar a periodistas para que fueran haciéndole preguntas. Y ocurrió esto. Thank you, sir. What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? Existe la posibilidad más que justificada de que Donald Trump no tenga ni puta idea de qué es España y le suene con cierta razón como una especie de colgajo pseudocomunista incómodo que hay en algún lugar difuso entre México y Guatemala, siempre y cuando sepa dónde están México y Guatemala. Es posible también que el hombrecillo naranja estuviera haciendo una referencia sarcástica a la política exterior de Borbonia, o bien podría tratarse de una amenaza económica o política. Si Borbonia sigue comportándose según su percepción como una nación BRIC, es decir, buscando alternativas al dólar, no alineándose plenamente con las políticas de Estados Unidos, si sus vicepresidentes dicen aquello de Palestina será libre desde el río hasta el mar, etcétera, 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 pues le daremos caña. Nunca lo sabremos porque Donald Trump va follado y para él Borbonia tiene seguramente la importancia de un manual de instrucciones de una lavadora que llevas usando 5 años. A pesar de este desplante, Antonio I, el influencer, se apresuró a felicitar al hombrecillo naranja en Twitter por su toma de posesión. Enhorabuena a Donald Trump por su investidura como el 47º presidente de Estados Unidos. Esperamos trabajar con la nueva administración de los Estados Unidos para fortalecer la relación estratégica entre nuestros países y abordar desafíos globales comunes. ¡Ay, carajo! A este fascista sí que lo felicitas y a Milei no, ¿eh? Desde el momento en que el hombrecillo naranja pisó el despacho oval, se produjo una avalancha de firmas que pretendían neutralizar el legado de la administración Biden. Algunas firmas con consecuencias simbólicas importantes, como la eliminación de la versión en español de la web de la Casa Blanca, el reconocimiento oficial de solo 2 géneros, masculine y femenine, o el rebautizo del Golfo de México como Golfo de América, algo que se creerá él y 4 campesinos sureños aquejados de debilidad mental congénita causada por el incesto reiterado. Otras firmas, sin embargo, han tenido más calado, como la salida por vía de urgencia de la OMS, la declaración de emergencia en la frontera sur o el decreto suspendido por un tribunal por anticonstitucional que impedía a los hijos de inmigrantes parir nuevos estadounidenses nacidos en territorio yanqui. Además del inicio de las deportaciones en masa de irregulares. A tenor de este asunto, de las deportaciones, la reacción del gobierno de México, tan ecosostenible, paritario, resiliente y solidario, ha sido cuando menos desconcertante. Escuchen a su presidenta, Claudia Gromenauer. En caso de darse una deportación, lo que nosotros estamos planteando es que si bien México es solidario, generoso con todas las nacionalidades, nosotros pedimos nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen, porque pues México, repito, es solidario, pero nosotros pedimos que haya el recurso necesario para que puedan ser repatriados a sus países. Si Donald Trump expulsa a esta gente, mal. Si los expulsamos nosotros, es que somos solidarios, pero hasta cierto punto. Esta es la forma de entender la solidaridad de los rojos, que se ve cristalizada en un refrán gallego que dice así: eu quero che moito, pero a vaquiña por lo que vale. A esta diarrea de firmas se sumaron los indultos a los que son de su cuerda, porque no solo Biden iba a cometer semejante tropelía. Recordemos que el último acto de la momia de la Casa Blanca como presidente consistió en indultar a su familia y afines de todos sus pecados desde 2014 hasta hoy, lo que se dice morir matando. El hombrecillo naranja se ve que estaba como estos groupies cuando se abre la puerta de un concierto y se lanzan en tromba para ocupar la primera fila, o como esos compradores compulsivos que llevan 6 horas haciendo fila ante la tienda de electrodomésticos en la madrugada del Black Friday. Quisiera equivocarme, pero el mundo ha visto una cara más radical de Donald Trump, más resabiado y sobre todo más chulo y resentido que nunca, como si eso fuera posible. Otro de los asuntos candentes a los que ha metido mano el hombrecillo naranja es el asunto de TikTok, la polémica red social que el gobierno de Biden iba a cerrar por presuntamente ceder los datos de estadounidenses al gobierno chino. La administración del hombrecillo naranja le ha dado un respiro de 75 días ejecutando una campaña publicitaria ante 170 millones de personas como jamás antes se había visto. Tras un breve pedo atravesado, la app
cuyo objetivo fundamental es pudrir el cerebro de sus espectadores, mostró un mensaje a todos sus usuarios agradeciendo explícitamente a Donald Trump su intercesión. Nótese que la prohibición de la administración Biden no iba a impedir el funcionamiento de TISTOS, sino su instalación. TISTOS no se iba a ver afectado inmediatamente, sino a largo plazo. Pero la maniobra de TISTOS, de desenchufar y volver a enchufar, ha dado la impresión a los votantes de que Donald Trump es el salvador de la libertad. Ah, sí, y en la toma de posesión, el robot biónico le miró las tetas a la prometida de Jeff Bezos. Así que algo humano debe ser. Bueno, bajemos del Olimpo. Ya en asuntos más cercanos que tratan de humanos, no de divinos. Esta semana la red se tiñó con los colores de la declaración del follantín de Sumar, Íñigo Errejón, y su némesis, la starlet Elisa Bulia. Las declaraciones de unos y otros han sorprendido a la ciudadanía por su crudeza. Aquí un ejemplo. Nos estábamos tocando los dos mientras nos besábamos. ¿Ella le tocaba a usted también? Sí. ¿Qué le tocaba? Pierna, el pene. Sí. ¿Llegó a sacarlo? No, por encima de los vaqueros. Y yo a ella le toqué un poco el culo y le toqué los pechos. Yo quiero recordar que como por debajo del jersey y por encima del sujetador. Pero quizá lo más emocionante de estas declaraciones fue el momento exacto en el que el feminismo murió. Solo sí es sí. Parece mentira que esté pasando esto contigo, Íñigo. Solo sí es sí, aludiendo a la ley del sí es sí. ¿Usted recuerda algo de eso? Es que no, eso lo he visto luego como en la denuncia, pero es que en la vida real la gente no habla con consignas. O lo que es lo mismo, el feminismo, visto desde dentro, es una doctrina de consignas vacías que no tienen aplicación en la vida real. Sin embargo, el feminismo está dispuesto a luchar con uñas y dientes para seguir controlando la agenda y en este sentido ha sido criticada, y yo creo que con bastante razón, y no soy precisamente sospechoso de feminista, la severidad del juez al interrogar a la presunta víctima. Sí. Me tiró a la cama y ahí ya sí que me quitó... Ahí dice que le quitó el sujetador. Sí. Y le decía frases de cómo me pones, etcétera. Y además dice yo usted... recuerdo que había una luz blanca y eso es lo que a mí me impactó mucho, que él pero no... usted dice ahí que este señor no solamente hizo esto, sino que la empuja sobre la cama. Sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva. No, muy incómoda no, decir usted que me dejes en paz, que no me toques, que dije, dejó algo de eso. Y después sí, bueno, después ya un momento, pero estamos en el asunto de que la tira en la cama. Y ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro viril. Creo que aquí es importante fijarnos en el tono. El juez ha defendido su labor, indicando que los investigados tienen derecho a mentir, mientras que los denunciantes tienen la obligación de contestar. Y de ahí su dureza. Estaba tratando de conocer la verdad. Y la verdad puede ser muy dura. Pero miren, a ustedes la starlet puede caerles mejor o peor. Pero si nos ponemos en el escenario de que con quien está hablando el juez es con una presunta víctima de acoso duodenal, una persona profundamente traumatizada, sinceramente creo que el juez podría haber mostrado más tacto y tal vez un tono más compasivo y más sosegado. Por dos motivos de peso. El primero, que no debemos perder la empatía por muy jueces que seamos. Y una persona que ha sido víctima de acoso es una persona profundamente vulnerable, herida y frágil. El segundo motivo, porque un interrogatorio así de crudo e incisivo no hace más que darle la razón al feminismo, que exige una justicia feminista precisamente por escenas como esta. Sin apartarnos de los tribunales, esta semana ha tenido lugar un acontecimiento que podríamos tachar de extraño. El robobo de la jojoya a los abogados del novio cadáver Alberto González Amador, sacado directamente de un tebeo de Mortadelo y Filemón. Para informarnos sobre este asunto, conectamos con Laos, donde se encuentra el señor Kapuczynski. Señor Kapuczynski, muy buenas noches. Dile a Donald que como saque la lista de Epstein definitiva sin borrarme a mí, yo le digo a Vladimir que saque las fotos del corsé y el palo de escoba, que quien ríe el último ríe mejor. Señor Kapuczynski. Ah, sí, perdón. En primer lugar, quiero decirles a ustedes que, a pesar de todo lo que pudieran leer por ahí, yo no tengo absolutamente nada que ver con todo este turbio asunto. Y en cuanto se lo explique, quedará diáfanamente claro que esto es fruto de la casualidad y del crimen informal. Les cuento, 2 de los 3 abogados de González Amador, el novio cadáver, denunciaron allanamientos en sus casas. También se registró una entrada en la segunda residencia de uno de los abogados y en la vivienda del arquitecto que reformó el ático donde vive la pareja. Todo esto a la vez, en un corto lapso de tiempo, lo que ha llevado a especular sobre la posibilidad de que no sean coincidencias. Pero claro, esto no son más que especulaciones de la ultraderecha francopantana que no tiene otra cosa que hacer más que difundir bulos fangosos sobre mi persona. De ninguna manera puede deducirse que ni yo, ni los del CNI, ni mis chicos de Rumanía puedan tener nada que ver con todo este asunto.
Insisto que ha sido casualidad y unos rateros de poca monta con mucho tiempo libre. Y es que los robos se dan en un contexto de alta tensión política, con Ayuso y su pareja en el ojo del huracán por casos de fraude fiscal y filtraciones. Lo que ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a lloriquear e insinuar que estos hechos forman parte de una operación del Estado en su contra. Nada más lejos de la verdad, y como prueba, a pesar de las extrañas coincidencias, sepan que la Guardia Civil decidió investigar la cadena de robos dentro del marco de la delincuencia común. Y dentro de esa investigación, en un plazo récord, el ordenador de la abogada de Amador aparecía como el niño hallado en el templo en el puerto de Algeciras, camino de Marruecos, en poder de dos pulgosos que el régimen se ha apresurado en declarar como delincuentes de poca monta, a los que alguien que no es de mi entorno le había dado el portátil que ellos habían robado el portátil, coño. Y ni que decir tiene que nadie del CNI, ni mi amigo Vladimir, han clonado los datos de ese portátil. Y tampoco nadie ha instalado ningún spyware ni ningún troyano en él para hacerse con datos de la defensa del novio cadáver. Todo eso son bulos pantánicos que si a nosotros nos honran, a ellos los envilecen. Una pausa para la publicidad y continuamos enseguida. El gobierno de España siempre pensando en vosotros, jubilados. Por eso, hemos decidido aumentar vuestra pensión un 2,8% el próximo año. Esto lo hemos logrado aumentando las cotizaciones sociales de gente que no tiene vuestra capacidad de voto, a quienes podemos permitirnos asfixiar porque no están organizados. También redujimos otras partidas por valor de más de 46.000 millones de euros, diluyéndolo todo un poco sin que se note demasiado, como en colegios, hospitales y carreteras, e incrementamos la deuda que pagarán tus tataranietos, porque todavía no pueden votar o no se dieron cuenta todavía de la que le viene encima, y cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde, porque ya habremos asegurado vuestro voto. No te preocupes, esa deuda no la pagarás tú. Gobierno de España, vota PUTISOE, que si no, los fascistas te quitarán la pensión. Vota y muere, vieja ignorante. Bueno, esta semana el gobierno se ha llevado otra hostia en los morros al ver frustrado su plan de sacar adelante el famoso decreto Omnibus. El decreto contaba con la friolera de 140 páginas, 101 artículos, 9 disposiciones finales y una disposición transitoria. Ya solo de leerlo, a mí me da un vaído. Lo explica muy bien Nogueras. Estas 140 páginas, que algunos hoy van a votar a favor de ellas, incluyen 80 medidas que ni se han votado ni se han debatido y que además forman parte de su programa electoral español, señores del PSOE. No forman parte de nuestro programa electoral para Cataluña. Insistimos, no tienen mayoría. Vaya repaso, y eso que según el gobierno sí que hay una mayoría progresista. Al recordarle esto al gobierno creo que es de las pocas veces que estoy de acuerdo con el discurso del D'Artagnan de AliExpress. El gran drama que tenemos, Horacio, el gran drama que sufrimos ahora mismo, es que llevamos un año y medio de una inacción total del gobierno en clave progresista. En año y medio el gobierno, el PSOE, porque Sumar ni pincha ni corta, no pinta absolutamente nada, el gobierno no ha sacado ni una sola medida de izquierdas en este último año y medio. Bueno, no nos desviemos. Hablábamos del decreto Omnibus. Todos estos artículos se tenían que aprobar en conjunto e incluían reformas de toda índole, como la modificación de los presupuestos actuales para seguir gastando pasta como si la regalaran, las modificaciones del IRPF y los impuestos al tabaco o los terrenos urbanos, ayudas para comprar bicicletas eléctricas, medidas para proteger a los ocupas, para alojar menas, un palacete por la patilla para el PNV, yo qué sé. Total. Que, en vista de esto, el franquismo se planta porque no es la primera vez que el gobierno intenta meter la doblada proponiendo medidas sociales y colándotela por la puerta de atrás. Y el argumento que da la ultraderecha es que así no, que si quieren ir aprobando las medidas una a una podemos hablarlo, pero que así en un pack, pues nanay. El gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos. Y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. La solución parece sencilla, ¿no? Troceamos el decreto Omnibus y discutimos las medidas una por una. ¿A que no hay cojones?
O si la situación es tan crítica, ponemos en marcha un nuevo Real Decreto y al día siguiente solucionado. Pero no, pequeñillo, no. ¡No! Bonitillo. La estrategia de Antonio pasa porque se vean los efectos de la no aprobación en la ciudadanía. Apretar un poco, que se jodan los jubilados y los del bonobús. Un poco como pasó con la Dana. Podría haber actuado, pero mejor que veáis lo que pasa cuando gobierna Franco. Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. ¿Qué ocurriría si el gobierno, por ejemplo, decidiera someter a votación solamente la subida de las pensiones? Que el popó votaría a favor y eso desmontaría el argumentario de Antonio, porque verán, a partir de ahí, cuando el gobierno pierde la votación, el argumento del PSOE ante los medios es que el precio del transporte se duplica, las pensiones bajan y todo es por culpa del popó y el partido que no puede ser nombrado. Curiosamente se olvidaron de mencionar a Junts en sus reproches, pero bueno, eso a estas alturas es un poco irrelevante. Els caramels, Antonio! Ja sabeu que sense els caramels, tururuflauta! La realidad es que el 23 de diciembre el gobierno dio un decretazo, pero estos decretazos tienen que pasar por el Congreso en un plazo de 30 días. Y si el Congreso los rechaza, pierde su vigencia. El PSOE podría haber sido un poco honesto y reconocer que el PNV, Partido para no Vivir, se quedaba sin su palacete, que no podrían subirte el IRPF o que el IVA de la luz no se iba a duplicar. O que se iba a incrementar el control de las redes sociales, o que los ocupas contarían con más garantías para ocuparte la casa. Bueno, en fin, esas menudencias, pero no. Por culpa de Franco, a pagar más por el bonobús y los ancianitos sin poder encender la calefacción. ¿A alguno de ustedes, señorías, le han votado para bajar las pensiones de nuestros pensionistas, para suprimir las ayudas al transporte público, para no ayudar a los afectados de la Dana? Porque si votan ustedes que no a este Real Decreto Ley, están bajando las pensiones, están suprimiendo las ayudas al transporte público. Fíjense que esto ya estaba previsto. Los rojos estaban ya preparados para esta derrota y tenían a sus putitas, los sindicatos, listos para salir a la calle, como de hecho hacen este fin de semana, entre mariscada y mariscada. En cuanto a la investigación contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, avanza con solicitudes clave del juez a la Fiscalía sobre los móviles usados que ahora son yermos como el vientre de un aguacate de oferta justo cuando te vas a hacer una tosta épica. Que, cómo jode lo de los aguacates, ahora que lo pienso. También se ha requerido a WhatsApp y para recuperar los famosos mensajes relacionados con la presunta filtración de información confidencial sobre el novio cadáver. Testimonios recientes incluían a la jefa de prensa de García Ortiz, que negó acceso a los correos investigados, y a la fiscal Almudena Lastra, quien describió presiones para publicar la famosa nota de prensa. Una nota de prensa que el PSOE considera de lo más normal del mundo, y cualquier persona con dos dedos de frente estaría más horrorizada que si hubiera pillado a sus padres bailando el mambo horizontal. A este apartado de tribunales hay que sumar un movimiento inesperado en Telefónica, y es que esta semana Antonio I, el emprendedor con dinero de otros, decapitó con biernidad y alevosía a quien había sido su presidente en los últimos 9 años para poner al frente de la empresa a alguien que sea capaz de cumplir sus necesidades, en este caso el presidente de Indra, quien en su momento fue jefe de gabinete del ministro de Industria de ZP y que lleva unos años poniendo a la consultora a chuperretear upite socialista. Este cambio de cabeza pensante le ha costado a Telefónica más de 700 millones de euros en bolsa. ¿Y a ti qué más te da? Recordarán que hace unos meses el gobierno se gastó más de 2.000 millones de euros de tu bolsillo, el mío no, que yo soy chipriota, para eso sí que hay pasta, para poner en el Consejo de Administración a un hombre del PSOE, a Carlos Ocaña. Pues esta semana se ha culminado el asalto por fin. ¿Por qué vinculo esta noticia con los tejemanejes del fiscal general del Estado y con tribunales? Bueno, pues hace unos días el Tribunal Supremo exigió a Telefónica que le pasara los registros de llamadas del susodicho. Si a esto sumamos que el miércoles Telefónica declaraba sobre el caso de la presidenta Begoña, pues ¿qué quieren ustedes que les diga? Si parece mierda, huele a mierda y sabe a mierda, es mierda. Considerando que Telefónica acapara los datos de millones de españoles y que es accionista de los principales medios de comunicación del país, ¿qué le queda a Antonio por controlar? Pues miren, las redes sociales. Mire que le joden las redes sociales, hostia. Le joden porque no puede controlarlas, porque están en manos de oligarcas francopantanos a los que no puede ni silenciar ni comprar.
Estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Y yo creo que ante esto tenemos que rebelarnos y también debemos, lógicamente, que plantear alternativas. Lo cierto es que Antonio esta semana ha tenido comparecencias para aburrir. La más pintoresca tal vez es esta en la clausura del 15º aquelarre del PSOE en Extremadura. Escuche. Y da la sensación de que España se va al garete, se rompe, se hunde. Cuando somos la mejor economía del mundo, cuando antes de ayer el Fondo Monetario Internacional ha dicho que España va a continuar creciendo por encima del 2% y vamos a ser una de las principales economías que crezca en el mundo también hasta el año 2026. No sé si es irresponsabilidad, ignorancia, estupidez o malicia, pero ahí tenemos a un tío al frente de un país que tiene el dudoso mérito de arrastrar la mayor tasa de paro de la OCDE, la mayor tasa de infraempleo y de población en riesgo de pobreza de la eurozona, con una deuda que no podrán pagar ni los hijos de los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos y con un PIB per cápita estancado desde 2019. Un país en el que el hecho de que suba el precio del abono transporte puede constituir un drama. Y el muy cabrón dice que es la mejor economía del mundo. Me cago en la puta, ¿cómo será la peor, hermano? Pero no ha sido la única burrada que ha dicho en este aquelarre. Es que si no damos pasos atrás y miramos hacia adelante y somos consistentes y coherentes con la política energética e industrial que estamos haciendo, Extremadura se convertirá en la locomotora industrial de toda España. La locomotora industrial. Hostia, es que podrías haber empleado cualquier otra cosa. Lo del cohete te quedaba de puta madre. Pero el símil ferroviario, mentar las locomotoras en Extremadura, que tiene una infraestructura ferroviaria que haría palidecer a Burundi. La locomotora industrial, cabronazo. ¿Qué huevos tienes? Miren, les dejo por aquí otro momento cumbre de Antonio esta semana. La democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto, es una persona, un voto. Y por tanto, Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia. La democracia en concreto son 7 votos. 7 votos amnistiados y ¡pimba! Ya tienes democracia. Otra figura destacada en redes esta semana ha sido Aldama, que cada día es más turbio y espeluznante. Aldama está en el epicentro de lo conocido como la trama de los hidrocarburos, la desarticulación de una red criminal que habría defraudado 182 millones de euros a Hacienda en 2 años. Los principales implicados serían el mismo Víctor de Aldama, presunto cabecilla, y un tal Claudio Rivas, empresario vinculado al sector de las gasolinillas. La trama utilizaba empresas ficticias para comprar combustible sin pagar el IVA correspondiente y luego desaparecían dejando el IVA sin ingresar. Hay indicios de conexiones de altos cargos del PSOE, como Ábalos, quien habría recibido un chalé en Cádiz por facilitar una licencia para una de las empresas de la trama. Bueno, pues este sujeto, Aldama, esta semana soltaba esto en la COPE. Me consta que hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero por más de 6 millones de dólares, y no solamente la señora Begoña Gómez, sino la señora María Jesús Montero también está en ese listado, bueno, creo que también está la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles, y algún personaje más. La agencia oficial del régimen se ha encargado de informar apresuradamente que esta denuncia a la que se refiere Aldama fue archivada por la Fiscalía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? Por falta de pruebas. Sin embargo, esta explicación parece insuficiente. ¿Qué tiene que decir a estas acusaciones el gobierno? Pues no lo sabríamos si no hubiera sido por este choque de titanes, de nuevo, la dialéctica entre Vito Quiles o la cólera de Dios y Pachi López, el justificador. El señor Aldama ha destapado que miembros de su partido Aldama ha destapado que miembros de su partido tienen millones de euros de cuentas. Que se empeña todo el rato sabiendo que no lo van a sacar. Que le parece increíble. ¿Le parece que Aldama haya destapado que miembros de su partido tienen millones en el extranjero? La señora María Jesús Montero, Begoña Gómez. ¿Qué le parece, señor López? Lo acaba de contar Aldama, que miembros de su partido tienen cuentas en el extranjero con millones de euros. Es un tema de actualidad, ¿qué le parece?
¿Cómo lo valora que el señor Aldama haya dicho que miembros de su partido tienen millones de euros? Tan impertinente con otras periodistas. No, es que es un tema de actualidad, señor López, y quería preguntarle por eso. Dice que Begoña Gómez tiene 6 millones de euros en el extranjero y que María Jesús Montero también. ¿Qué le parece? Pero como portavoz del PSOE, es que es una acusación muy grave. Lo último sobre Alberto González Amador, el novio de la novia cadáver, acusado de 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental relacionados con un presunto fraude fiscal de 350.000 euros, es que, pobriño, ha solicitado la suspensión de su declaración porque tenía un viaje. Tenía un viaje, vaya por Dios, un viaje. Qué mal le venía. Tenía un viaje. A este no le viene bien declarar nunca. Además, el hombre ha arremetido contra la Fiscalía por lo que él considera un cambio absoluto de posición en su caso. Esto ha provocado una más que justificada reacción airada en redes sociales y medios de comunicación por la forma en que se está dilatando el caso. En algunos casos, sugiriendo que la justicia fascista podría estar favoreciendo al acusado. Y yo lo que les digo es que estoy hasta los huevos de que la gente de todo pelaje no declare. No tienen vergüenza. ¡Ay, es que tengo un viaje! ¡Ay, es que soy diputado! ¡Ay, es que soy presidente! ¡Ay, es que tengo problemas de agenda! ¡Ay, es que yo me acojo a mi derecho! ¡Ay, es que lo quiero hacer por escrito! ¡Ay, es que tengo cita con la manicura! Hijos de puta, hasta los cojones me tenéis, Amador. Amador, siéntate y declara, hostia, sé un hombre, carallo. Y a esto hay que sumar que no sé por qué hostia, ahora el gobierno se le ha dado por meter a 1000 jueces sustitutos con nocturnidad y sin oposición. Si a esto sumamos la ley Begoña y que la Fiscalía dirija la institución... Creo que mejoramos los derechos, mejoramos la promoción profesional, ampliamos el número de la carrera fiscal y judicial en nuestro país. Son buenas noticias para nuestro sistema judicial y además aseguramos que todas las personas, con independencia de la renta de sus familias, puedan opositar en igualdad de condiciones. Aquí, en la Casa de la Justicia, yo llamo a profundizar hoy más que nunca la revolución judicial de Venezuela para que la justicia llegue al hombre de a pie, a la mujer de a pie. ¡Justicia! 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 ¡Pide nuestro pueblo! Bolaños, Bolaños. ¿Por qué para la carrera judicial y no para otras oposiciones, Bolaños? ¿Qué tienen los jueces que no tengan otros opositores, Bolaños? Bueno, antes de concluir quiero dejarles con una corrupteliña pintoresca, incluso hasta riquiña, graciosa, urdida en el cocedero de marisco anteriormente conocido como UGT Madrid. Resulta que alguien decidió que los móviles de alta gama no eran solo para comunicarse, sino también para montar un negociete paralelo de reventa. Maica Tomás López, hija de una exdiputada del PSOE, se convirtió en la protagonista de esta trama al comprar teléfonos con cargo al sindicato y luego revenderlos a trabajadores y amigos, presumiblemente para financiar su tren de vida personal. Y cerramos con cultura. Hoy quiero dejarles a ustedes con la magnífica interpretación de la obra La danza de las chirimoyas, compuesta por el inigualable compositor contemporáneo David Sánchez Castejón, el hermanísimo del amado presidente Antonio I el Fraternal. Debo reconocer que al principio pensaba que esto era un fakes de la ultraderecha del FAC, pero no. Esta es una obra compuesta por el hermano del amado líder. La obra se estrenó en 2016 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, una composición de belleza sin par en memoria de la pintora Sofía Gandarias. A mi juicio muestra sin el más mínimo atisbo de dudas las habilidades del hermanísimo como compositor. Es normal que ostentara el cargo que ostentó al frente de las óperas badajozienses. En fin, y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes aplazar sus declaraciones porque patatas. Intenten calzar medidas y háganse las víctimas si no se las aprueban.
toquen el piano, roben portátiles, firmen indultos, coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con el rejón de pito. ¡Viva México, cabrones! ¡Sí se puede!